El plato casi resbaló de la mano de Lucía cuando escuchó lo imposible. En cuanto ponga su maletín en la mesa, lo ejecutamos. 3 hombres escondidos en la esquina del restaurante, fríos, calculadores, esperando a el ángel del infierno, el líder del club más temido de la ciudad. Él entraría en exactamente 30 segundos, sin imaginar que su rutina lo estaba llevando directo a una emboscada mortal. Y sin quererlo, solo Lucía podía detenerla. El plato casi resbaló de las manos de Lucía cuando escuchó esas palabras que jamás debió oír. En cuanto ponga su maletín en la mesa, disparamos. La voz del hombre tatuado era baja, casi un murmullo, pero cada sílaba llegó a ella como un golpe. Estaban en la mesa 14, la esquina más oscura del restaurante, aquella donde se podía ver la puerta principal y la salida trasera sin girar la cabeza. 3 hombres, separados por la edad pero unidos por una sola cosa, la intención de matar. El más joven, unos 20 y tantos, no dejaba de revisar su teléfono con las piernas temblando bajo la mesa. El de barba gris movía los dedos como si hubiese memorizado un ritmo de guerra. El más peligroso, claramente líder, llevaba un tatuaje de serpiente en el cuello y comía con calma forzada, como un depredador midiendo el tiempo exacto antes de atacar. Lucía fingió seguir trabajando, pero la sangre se le congeló. Sabía exactamente quién era el objetivo. Alejandro Valdés, el hombre al que todos en la ciudad llamaban el ángel del infierno. Es militar, ahora capitán de una unidad policial que había desmantelado media docena de bandas criminales. Para muchos un héroe. Para otros, un enemigo que debía desaparecer. Cada martes a las 9:45 entraba en el Faro Grill, su lugar favorito después del turno, pedía café doble y dejaba su maletín sobre la mesa número 3 antes siquiera de sentarse. Siempre lo hacía igual. Siempre. Y según los hombres en la mesa 14, ese hábito sería su sentencia de muerte. Lucía escuchó el rugido de una motocicleta afuera. Luego otra. Después otra más. Se asomó por la ventana, 5 motos estacionaban frente al restaurante, todas con el emblema Skull Raiders, un cráneo de alas negras sobre cuero. El hombre del centro bajó con una seguridad silenciosa, con cicatrices visibles y una mirada que parecía leer el mundo en segundos. Ese era Valdés. Y en menos de un minuto estaría dentro. Lucía tragó saliva. Las piernas le temblaron. Cada parte de su cerebro le gritó lo mismo: no te metas. No viste nada. No escuchaste nada. ¿Quieres vivir, verdad? Tenía razón. Ella era solo una mesera. Una mujer común. Sin entrenamientos, sin armas, sin aliados. Entrar en ese juego era como lanzarse a un campo minado con los ojos cerrados. Pero otra parte de ella habló más fuerte. Recordó cuando Valdés pagó el tratamiento del hijo de Ana, la cajera, sin decirle a nadie. Recordó la noche en que evitó que un borracho golpeara a un cliente. Recordó su sonrisa discreta, el respeto que mostraba incluso cuando nadie miraba. Y de pronto la idea de quedarse callada daba más miedo que la muerte. Lucía sintió algo dentro de sí romperse y rehacerse al mismo tiempo. No tenía plan. No tenía tiempo. Solo tenía una oportunidad, un instante antes de que él dijera la frase que activaría una ejecución. Valdés empujó la puerta del restaurante y el sonido de la campanilla marcó el inicio del destino. Los 3 hombres en la mesa 14 se tensaron como resortes. Manos bajo la chaqueta. Miradas frías. La muerte caminaba con paciencia. Lucía agarró la jarra de café, respiró hondo y avanzó hacia él. Sabía que si decía lo correcto, vivirían. Y si no, ninguno saldría vivo de ese lugar. El capitán Alejandro Valdés avanzó por el restaurante como si la vida no pudiera tocarlo. Saludó a 2 clientes con una inclinación de cabeza y se quitó los guantes con la tranquilidad de alguien que ya ha visto lo peor. Su mirada recorrió el lugar con precisión militar, pero no detectó la amenaza. Todo era demasiado normal. Demasiado silencioso. Lucía sintió su corazón quebrarse al ver cómo él se dirigía exactamente hacia la mesa 3. Su mesa de siempre. Donde colocaría el maletín. Donde moriría. En la mesa 14, el hombre de la serpiente en el cuello se acomodó, preparándose. El más joven guardó el teléfono con manos sudorosas. El de barba gris apretó la mandíbula, tenso como un resorte antes de romperse. Habían esperado una semana, quizá meses,
para este momento. Y no iban a fallar. Lucía caminó hacia Valdés con la jarra de café. Si alguien miraba, era solo otra mesera haciendo su trabajo. Si alguien supiera la verdad, vería a una mujer caminando hacia su posible muerte. «Buen día, capitán», murmuró ella, imitando la sonrisa de siempre, pero sintiendo que se iba a desmayar. «Buen día, Lucía», respondió él con un tono amable. Colocó el maletín sobre la mesa lentamente, sin prisa, como hacía siempre. Esa simple acción hizo temblar a los asesinos en la mesa 14. Era la señal. Solo faltaban 3 segundos. 1. Valdés se acomodó en la silla. 2. Abrió la boca para dar su orden de siempre. 3. Lucía se inclinó como si fuera a servirle café. Acercó su rostro al suyo, lo suficientemente cerca para que nadie detectara un gesto extraño. «No hables», susurró. Apenas aire. Apenas sonido. Pero suficiente para paralizar a un hombre que había sobrevivido a la guerra. Los ojos de Valdés se clavaron en los suyos con una intensidad que la dejó helada. Algo en su instinto, el mismo que lo había mantenido con vida durante años, reconoció la urgencia. Él cerró la boca antes de pronunciar una sola palabra. Y en lugar de su orden habitual, dijo despacio, como si estuviera disfrutando su tiempo. «Hoy, solo el café, gracias. Ya miraré el menú con calma». Lucía contuvo la respiración. En la mesa 14, los 3 hombres intercambiaron miradas desconcertadas. Una decisión limpia, calculada, reconstruida por el azar, se acababa de ir al infierno. No había señal. No había detonador. Valdés levantó la taza, tomándola con una calma casi teatral. No había prisa. No había patrón. No había nada que permitiera realizar el ataque sin riesgo. Era como si él supiera que lo estaban esperando, y hubiera decidido burlarse de ellos. Lucía retrocedió con la jarra aún en la mano, pero no era la misma persona que había salido de la cocina. Sus piernas temblaban. Su mente gritaba. Y sin embargo, seguía ahí. Los asesinos se pusieron de pie casi al mismo tiempo. Dejaron dinero en la mesa de mala gana. No hablaron. Pero sus pasos tenían rabia. Tenían frustración. Tenían promesa de venganza. Valdés no giró la cabeza, pero cada músculo de su cuerpo se tensó mientras los hombres pasaban detrás de él. Como un animal que olía el peligro sin necesidad de verlo. Lucía sintió la mirada del hombre de la serpiente en el cuello antes de que cruzara la puerta. Era gélida. Era una advertencia muda. Y sabía que esa mirada no estaba dirigida al capitán. Estaba dirigida a ella. Porque alguien había cambiado el curso de un asesinato. Y ellos lo sabían. Cuando la puerta se cerró y las motos desaparecieron en la distancia, Valdés dejó la taza sobre la mesa con un sonido sordo. Lentamente, giró la cabeza hacia Lucía. Había 1000 preguntas en su mirada, y ninguna de ellas era amable. «Vamos a tener una conversación», dijo, con una voz tan firme que helaba la sangre. Lucía entendió, con absoluta claridad, que salvarle la vida podía costarle la suya. El restaurante estaba casi vacío cuando la última cliente salió. Lucía cerró la puerta con manos temblorosas, como si aquel simple gesto marcara el inicio de algo irreversible. Sabía que no estaba sola. Sabía que todos la estaban observando. Valdés permanecía sentado en la mesa 3, pero ya no era el cliente amable que dejaba generosas propinas. Era el capitán, el estratega, el hombre que podía leer verdades en un parpadeo. Y sus ojos estaban clavados en ella. Scientate, Lucía, Ordino. No había opción. Se acercó y se sentó frente a él, intentando controlar la respiración. En las esquinas del restaurante, 2 de los motociclistas habían tomado posiciones, no para comer, sino para asegurar puertas. El ambiente estaba cargado, espeso, como si cada molécula de aire contuviera pólvora. «Ahora dime la verdad», dijo Valdés, sin levantar la voz. «¿Por qué me dijiste que no hablara?» Lucía abrió la boca, pero las palabras se negaron a salir. ¿Y si decirlo la metía aún más profundo? ¿Y si ya no había vuelta atrás? «Escuché algo», susurró finalmente. Valdés no desvió la mirada, como si observarla con demasiada atención le permitiera distinguir las mentiras de la verdad. «¿Qué escuchaste?» Lucía tragó saliva. 3 hombres, en la mesa del fondo.
Dijeron que estaban esperando a que usted colocara el maletín y pidiera su orden. Esa frase sería la señal. El silencio se volvió una sentencia. El capitán se recargó en el asiento, pero la tensión en su mandíbula lo traicionó. Repite, pidió. Dijeron, en cuanto ponga su maletín en la mesa, disparamos. Los dedos de Valdés se cerraron con fuerza sobre la taza. En la esquina, uno de sus hombres murmuró un insulto apenas audible. La noticia no era sorpresa, era confirmación. ¿Y por qué me ayudaste?, preguntó él, esta vez más suave, pero más peligroso. Lucía sintió que volver a respirar dolía. Porque iban a matarlo, respondió. Y probablemente a cualquiera que se interpusiera. No pude quedarme mirando. Valdés dejó escapar una risa sin alegría, una que parecía venir de años de traiciones y guerras pasadas. Tuviste valor, dijo. Pero también cometiste un error. Lucía parpadeó. ¿Salvarlo fue un error? No. Hablarlo, sí. No entendió de inmediato. Pero entonces su teléfono vibró en el bolsillo de su delantal. Valdés extendió la palma. Ella dudó, pero no podía negarse. Le entregó el teléfono. Una notificación brillaba en la pantalla. Número desconocido, sabemos quién eres. Sabemos dónde vives. No has terminado. Lucía sintió que la temperatura del mundo caía. Sombra. Peligro. Amenaza directa. Valdés se levantó y su energía cambió de inmediato. No más conversación. No más preguntas. Operación. Santos, cierra cortinas, ordenó. Reyes, vigila cámaras exteriores. Caín, llama al cuartel. Las instrucciones eran secas, rápidas, letales. Capitán, ¿qué está pasando?, preguntó Lucía con un hilo de voz. Él la miró como si ya la hubiera integrado en un plan más grande que ella no podía comprender. No solo los escuchaste, explicó. Ahora te han identificado. Lucía se quedó sin aire. La realidad cayó sobre ella como una losa. No se trataba de haber salvado una vida. Se trataba de haber sido vista haciéndolo. Capitán, ¿qué debo hacer? Valdés se acercó, con una calma que resultaba más aterradora que cualquier grito. Ahora ya no puedes estar sola. Hizo una señal con la cabeza. Dos motociclistas se acercaron. Lucía, ¿escucharás esto solo una vez?, continuó él. Si ellos te quieren muerta, entonces tú estás bajo mi protección. Y mi protección no se rechaza. Su voz no tenía espacio para discutir, y quizá por primera vez desde que entró al restaurante, Lucía entendió lo inevitable. Salvar al capitán la había convertido en parte de su mundo. No por elección, sino por destino. Empaca una bolsa, ordenó él. No volverás a tu casa esta noche. Lucía sintió que el universo se movía bajo sus pies, como si alguien hubiera arrancado el suelo sin previo aviso. Valdés terminó la conversación con 4 palabras que no eran promesa, ni consuelo, eran sentencia. Ya eres de los nuestros. El protocolo Cuervo no se anunciaba con gritos, ni con armas levantadas, ni con violencia visible. Se anunciaba con silencio. Con movimientos tan sincronizados que parecían coreografiados. Con la manera en que los Hells Angels cambiaron el ambiente del restaurante sin que un solo cliente entendiera lo que estaba ocurriendo. Toro dejó la barra sin hacer ningún ruido. Reno, que había estado fingiendo leer el menú, se levantó con una lentitud calculada. El más joven, apodado Trip, se movió hacia la puerta frontal, bloqueando la salida sin que pareciera que bloqueaba nada. Otro miembro, sentado en una mesa trasera, deslizó discretamente su mano hacia su chaqueta, confirmando que llevaba su arma asegurada. Sofía sintió como el aire se espesaba, casi como si el restaurante estuviera conteniendo la respiración. Dante dejó el menú sobre la barra, sin mirarlo más. Sofía, dijo él con voz baja, ponte detrás de mí. Ahora. No era una sugerencia. Era la voz de un hombre que había pasado por demasiadas emboscadas y sabía exactamente qué pasaba cuando los enemigos decidían improvisar. Sofía se movió detrás de él, su corazón latiendo tan fuerte que temía que todos lo escucharan. Desde su nuevo ángulo, podía ver a los 3 desconocidos con más claridad. El de la cicatriz tenía la mano completamente oculta bajo la chaqueta. El del teléfono apenas podía quedarse quieto.
Y el joven, el más nervioso, sudaba como si estuviera frente a su propia ejecución. Fue el de la cicatriz quien habló primero, levantándose con un gesto lento, calculado. Parece que su rutina cambió hoy, Cuervo. ¡Qué casualidad! Dante giró solo un poco la cabeza, lo suficiente para verlo. La rutina es para los hombres predecibles. Yo no lo soy. Las palabras flotaron en el aire como cuchillas. Los Hells Angels se posicionaron discretamente. Los tres sicarios también. Sofía sabía que un solo movimiento podía convertir ese restaurante en un campo de batalla. Y ella estaba en medio de todo. El joven con el teléfono dio un paso hacia adelante. El mensaje fue claro. El trabajo debe hacerse. Hoy. Aquí. Y yo digo que no, respondió Dante, con una calma que encendía alarmas. Reno, uno de los ángeles, habló desde atrás. Tienen 10 segundos para bajar las manos, dejar lo que estén escondiendo y salir caminando. ¿Y si no queremos? Preguntó el de la cicatriz. Entonces no saldrán, respondió Toro desde la puerta. La tensión estalló con un solo sonido. No un disparo. No un grito. Solo el chasquido del seguro del arma del hombre de la cicatriz. En ese microsegundo antes del caos, Dante actuó. Atrapó el brazo de Sofía y la empujó detrás de la máquina de refrescos, protegiéndola con su cuerpo. El estruendo de sillas cayendo llenó el lugar. Reno saltó sobre el joven antes de que pudiera sacar su pistola. Tripp desarmó al tercero con un movimiento tan rápido que Sofía no lo vio venir. Pero el de la cicatriz fue distinto. Él sí alcanzó a sacar su arma. Sofía gritó sin pensarlo. ¡Dante! Y Dante giró, empujándola completamente al suelo mientras él se lanzaba hacia adelante. El disparo resonó como un trueno atrapado entre paredes. El olor a pólvora llenó el aire. El hombre de la cicatriz cayó primero. Luego el del teléfono. El tercero quedó sometido bajo el peso de Reno. Y entonces Sofía vio algo que le congeló la sangre. Dante estaba agachado, respirando rápido, el brazo derecho tensado sobre el costado. Había un agujero en su chaleco. ¡Y sangre! Dante, susurró ella, arrastrándose hacia él. Estoy bien, mintió con una sonrisa débil. No es la primera vez que me disparan antes del desayuno. Pero su voz temblaba. Y Sofía entendió algo con brutal claridad. Lo que había comenzado como una advertencia se había convertido en una guerra. Y Dante Vidal sangraba por protegerla. El silencio después del tiroteo era casi antinatural, como si el restaurante hubiera quedado suspendido en un segundo que no sabía cómo avanzar. Sofía sintió el pitido en sus oídos y el temblor en sus manos mientras se arrastraba hacia Dante. Él seguía allí, de rodillas, presionando su costado con una mano ensangrentada y respirando con dificultad. Sus ojos oscuros la encontraron, y a pesar del dolor, había en ellos una determinación feroz. No llores, Sof, dijo con una media sonrisa que apenas podía sostener. Esto es solo un rasguño. Ella sabía que mentía. La sangre empapaba el cuero de su chaleco y se deslizaba por sus tatuajes como tinta negra derramada. Necesitamos un botica, gritó Reno desde la otra punta del restaurante. Tripp ya estaba revisando los cuerpos de los atacantes, buscando teléfonos, documentos, cualquier pista sobre quien los había enviado. Toro se inclinó junto a Dante, arrancando el chaleco con movimientos rápidos. La bala entró y salió. Le rozó las costillas, informó con voz tensa. Pero se está desangrando. No, susurró Sofía, sintiendo como el mundo se le encogía. Dante levantó una mano temblorosa y la apoyó en su mejilla. Pais Marine. Estoy aquí. Estoy contigo. Ella cerró los ojos por un instante, sosteniendo esa mano fría como si temiera que se desvaneciera si la soltaba. Esto no fue un ataque cualquiera, dijo Dante, su voz raspada por el dolor. No envías 3 idiotas así, a menos que seas demasiado cobarde para venir tú mismo. Toro lo miró con gravedad. Sabemos quién fue, ¿verdad? Dante asintió, y Sofía sintió un escalofrío. El Sindicato del Norte. Creyeron que podían tomar mi ruta, y ahora me quieren fuera del camino. Tripp levantó el teléfono del sicario joven. Jefe, hay mensajes. Muchos. Fotos de Sofía, de su casa, de su auto. El corazón de ella se rompió de golpe. ¿Yo? ¿Por qué yo?
Dante la miró con una intensidad que la dejó sin aliento. Porque escuchaste algo que no debías. ¿Y por qué? Me protegiste. En este mundo, eso tiene precio. Yo no sabía, susurró ella. Lo sé, respondió Dante. Pero ellos sí. Y ahora, eres parte de esto. Toro interrumpió. Tenemos que movernos ya. Si estos tres tenían un plan B, también tienen un plan C. Reno colocó una mano firme en el hombro de Sofía. Vendrán por ti, chica. No hoy, pero vendrán. Sofía sintió un vértigo extraño. Su vida, su pequeño apartamento, sus turnos dobles, su anonimato, todo había desaparecido en un instante, sustituido por una realidad brutal. Ya no podía volver a ser solo una camarera. Dante se sostuvo en pie con ayuda de Toro, aunque su respiración era pesada. Cuando se acercó a Sofía, la tomó del brazo, con fuerza y un cuidado extraño para alguien que acababa de sobrevivir a un tiroteo. «Vas a venir con nosotros», dijo él, sin pedir permiso. «A mi refugio. A mi territorio». «¿Y si no quiero?», preguntó ella, aunque su voz temblaba. «No es una opción», respondió Dante, mirándola con una mezcla de protección y algo más profundo. «Ya te metiste en esta guerra, Sofía, y nadie queda solo cuando me debe la vida». Ella lo miró, sintiendo miedo, y algo nuevo. Un hilo invisible que la ataba a él desde que pronunció dos palabras que cambiaron todo.